abrazo a todos. Soy Gerardo Meneses, escritor colombiano, nacido aquí en Pitalito, justamente la ciudad donde estamos grabando en este momento. Quiero contarles que ya son 20 años, un poquito más de 20 años dedicados a escribirles a los niños. Muchos de los libros están en otros países, en México, en España, en Chile, en Cuba, en Ecuador y por supuesto pues aquí en Colombia también publicados. Inicialmente cuando comencé las historias nacían en la escuela. Yo era maestro de niños en la escuela normal de Pitalito y cada día había una historia, cada día pareciera como si los niños tuvieran muchas historias que contar, muchas historias que decir, y yo me fui aprovechando de eso, de todo lo que iba pasando. Así nacieron las primeras novelas, los primeros cuentos, y curiosamente cada vez que los mandaba a un concurso me daban el premio, me daban los premios, y así se fue creando pues una carrera poco a poco, muy despacio. De hecho estudié literatura en Bogotá. Después del primer premio, que fue con un libro que se llama Danilo Danilero, Cabeza de Velero, volví a la universidad para hacer una especialización en infantil, y ya siguió una carrera que se volvió pues muy fuerte, con editoriales grandes en el continente, y empezaron a llegar también más reconocimientos y por supuesto más historias que tenía para contar. Luego de esa primera etapa de los libros en la escuela, vino una que me llamó mucho la atención. Yo no conocía muy de cerca a los jóvenes en su mundo, digamos, como enrevesado, como ese mundo como oscuro que muchos podrían tener, y yo no lo conocía, solamente hasta cuando un chico se estrella en su motocicleta contra mi carro, y empiezo a conocer esa historia. Fueron como tal vez unos 6 años que quise dedicarle a conocer el mundo juvenil, los chicos y las chicas en Colombia, y nacieron 3 novelas juveniles con protagonistas de ese perfil. Pero luego en mi país viene un momento muy importante dentro de la historia política y la historia general del país, que son los diálogos de paz de La Habana, que comienza el gobierno del presidente Santos. Y curiosamente, un año antes yo había estado en una región de influencia guerrillera, una región rural, y allí conocí una historia que me llamó muchísimo la atención, y conocí por primera vez lo que era una familia desplazada, y escuchar un relato de un niño desplazado me dolió profundamente y me hizo como hacer una reflexión en torno a qué había escrito yo para los niños y por qué había excluido de mis novelas a los niños del campo, y sobre todo a los niños que tenían y que vivían en estas zonas de conflicto armado, de influencia de la guerrilla o de los paramilitares. Y así nació la primera novela, una novela que se llama La luna en los almendros, que luego me dio el premio Barco de Vapor, luego me dio la lista White Ravens en Alemania, y ya habían empezado los diálogos. Ya para ese momento, cuando ya vienen esos premios, ya habían empezado los diálogos en La Habana, y había el país entrado como en una etapa de acercamiento con los grupos al margen de la ley. Yo sigo recorriendo el país y luego conozco una historia de un médico a quien la guerrilla había matado a su esposa y a 30 personas más en un club muy famoso de Bogotá, en el Club El Nogal. Y yo lo conozco en un pueblo de guerrilla, donde él ejercía como médico. Ahí nació una segunda novela, también dedicada al conflicto armado, que se llama El rojo era el color de mamá, donde la protagonista es una niña, y al igual que en la novela anterior, también dedicada al conflicto, los protagonistas pues eran 2 niños, 2 hermanos. Vienen más viajes, vienen una edición muy grande de Alfaguara, y luego sigo viajando y sigo recorriendo a través justamente de la Presidencia de la República, en un programa que se llamó Narrativas de Paz. Entonces me llevaban a los sitios donde había guerrilla y donde había paramilitarismo, pero estaban leyendo mis novelas y las de otros autores que habían escrito sobre el conflicto, y los protagonistas eran niños. Y allí hago la investigación sobre el paramilitarismo, que me impresionó mucho. Y 2 años después nace esta novela que está publicada
en México, justamente por Norma, por el editorial Norma, se llama Bajo la Luna de Mayo, que luego pues fui finalista del premio Norma, luego fui premio IBI, lista de honor IBI en Colombia y en México. Bueno, ha sido muy especial lo que ha pasado con esta novela. Fui a Grecia a recibir también el premio IBI. Y con esa novela cierro la trilogía de las novelas dedicadas al conflicto armado colombiano y a los niños en medio de ese conflicto. Como fui maestro, pues tenía la posibilidad de estar muy cerca de los niños, de estar muy cerca de la escuela y de conocer pues como sus realidades y sus historias. Sigo escribiendo, sigo viviendo acá en Pitalito, sigo atendiendo muchas cosas con las editoriales, con todos los compromisos que hay. Y desde acá, desde Pitalito, les mando un abrazo. Amo su país, amo México. Es uno de los países que me publican. Hay publicadas 3 novelas allá y quiero mucho su país. Desde acá, un abrazo y un saludo grandísimo desde Colombia.